Hola, bienvenido o bienvenida al escritorio del profesor, un espacio dedicado a difundir la información necesaria para la práctica educativa. Mi nombre es Rodrigo y en este video te muestro cómo citar un libro en formato APA y el procedimiento a realizar si estás trabajando en Word. Al momento de realizar un escrito académico, es recomendable utilizar fuentes de información confiables y acordes al tema que se desea elaborar. Para ello, es necesario que en el documento académico que estás elaborando se citen todas aquellas fuentes consultadas, o sea, que tomaste en cuenta para fundamentar tu propuesta. Es muy importante saber que citar es obligatorio, de lo contrario el texto se podría considerar como plagio. En algunos países, esta falta se castiga con expulsión inmediata de la escuela, aunque el trabajo sea una simple tarea. Imagina lo que le representaría presentar un ensayo, un artículo científico o una tesis. Adicionalmente, tomar información de un autor sin citarlo podría ser motivo de una demanda civil, que podría generar una pena en dinero, ya que está protegido por los derechos de autor. Aunque existen varias formas de citar fuentes, como el estilo de Chicago, el IEEE, el estilo de Harvard o el estilo GOST, actualmente de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que marca requerimientos específicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas, figuras, etc. La idea general de las normas APA es establecer un estándar para la presentación de artículos científicos, por lo que es muy útil para la elaboración de ensayos o tesis de grado. ¿Qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación. Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso, se hace énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. En la segunda forma, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Respecto al estilo, la cita puede ser textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. En los siguientes ejemplos se resalta la cita en negritas tan solo para que sea notoria, no porque así deba ir. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas tal cual aparecen en un texto. Si hubiera palabras o frases omitidas, se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual se encuentra el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis, en el autor o en el texto. Si el texto citado cuenta con menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. También se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Por otro lado, si las citas tienen más de 40 palabras, se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. En las citas de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Cuando la cita proviene de un texto elaborado por dos autores, sus apellidos van separados por Y. Si se publica en inglés, por el ampersand. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, desde la primera citación.
En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta en todas las reglas anteriores. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita: Penrose, como se citó en Hawking 2010, piensa que las matemáticas. Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos se deben marcar con un índice y ubicar al final de la página o después de las referencias bibliográficas con el título Notas. Ahora bien, si el programa que se está utilizando es Word, el proceso de citación de un texto es muy simple. Una vez que se ha elegido el texto que se va a citar, es necesario cambiar a la lista de comandos de referencias. En dicha lista de comandos nos colocamos en el grupo de citas y bibliografía. En dicho grupo hay que inspeccionar qué estilo de citación se está utilizando. En caso de que no sea APA, hay que seleccionarlo. Ahí especifica qué versión está considerando. Una vez seleccionado el estilo APA, ahora hay que seleccionar el comando Insertar cita. Se despliega una persiana con las opciones Agregar nueva fuente y Agregar nuevo marcador de posición. Hay que seleccionar la primera opción, o sea, Agregar nueva fuente de datos. Esto abre un cuadro de diálogo que me permite elegir el tipo de fuente que quiero referenciar. Hay que asegurarse de que lo que queremos citar en esta ocasión es un libro. Es importante hacer notar que aunque en la cita del libro solo se requieren 3 datos, autor o autores, año y página, registrar una nueva fuente de datos ya está preparando procesos posteriores, tales como crear la bibliografía, por lo que solicita que se registren los datos mínimos necesarios para ello. Por eso aparecen más campos. Sin embargo, una citación correcta requiere de más información. Si se desea conocer qué otros campos son convenientes, hay que seleccionar la casilla de verificación que aparece abajo a la izquierda y que dice Mostrar todos los campos bibliográficos. Ahora se muestran todos los campos necesarios para una citación correcta. Marca con un asterisco en rojo los obligatorios y sin el asterisco los recomendables. Dependiendo de cada obra citada, algunos se deberán utilizar y otros permanecerán en blanco. Regresando a lo esencial, ahora lo primero que tengo que registrar es el autor. Recuerda que hay textos con un autor, con 2, con 3, con 5, con 6 o más. Cada uno de los casos requiere de una nomenclatura específica. Pero Word simplifica el proceso. Solo hay que presionar el botón que dice Editar, que aparece a la derecha del campo de autor, y nos mostrará un nuevo cuadro de diálogo para registrar a los autores. Para ello, suponiendo que hubiera 3 autores, registraría los apellidos, el nombre y el segundo nombre del primer autor. Enseguida presiono el botón de Agregar. Repito con el segundo autor, se agrega y se procede con el tercer autor. Una vez completado, se presiona el botón de Aceptar. Aparecen también los botones de arriba, abajo y eliminar por si queremos cambiar el orden en que aparecen los autores o por si queremos eliminarlos de la lista. En caso de que no haya un autor definido, sino un autor corporativo, como es el caso de un diccionario o una enciclopedia, que se elabora con muchos autores, en vez de registrar a la persona, se registra al corporativo. Continúa con el título del libro, el año de publicación, la ciudad en que se publicó y el nombre de la editorial. Una vez que se llevó a cabo el registro de los campos básicos, se presiona Aceptar. Automáticamente donde se encontraba el punto de inserción aparecerá la cita, autor y año entre paréntesis. Si está mal colocado hay que cortarlo y pegarlo hasta el fin de la cita correspondiente. Para completar la cita hay que seleccionar la cita en el texto,
con lo que aparecerá un botón de persiana a la derecha. Al seleccionarla nos muestra las opciones. Debemos seleccionar Editar cita. Nos mostrará un pequeño cuadro de diálogo que nos permite agregar la o las páginas involucradas, además de si se quiere suprimir al autor, el año o el título. Se escriben las páginas y se presiona Aceptar. Ya está, la cita ya aparece, pero si necesitas agregar otra cita del mismo texto, ya no es necesario hacer todo de nuevo. Solo hay que escribir el texto citado, volver a presionar Insertar cita y ahí aparecerá ya la fuente registrada. La seleccionas y una vez más, solo requieres de agregar la página correspondiente. Si requieres más información, te sugiero revisar la página oficial www.apastyle.org. Si te fue útil y te gustó el video, recuerda suscribirte y recuerda darle like